Ave María Purísima, buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia. Hoy vamos a tocar durante esta semana un tema bastante desconocido, muy poco hablado sobre la Divina Misericordia, pero que está muy presente en el diario de Santa Faustina, que es cómo esta devoción viene a preparar al mundo para la venida del Señor. Esto no es algo que se le ocurre al Padre Mauro, simplemente es algo que surge de la natural lectura de los pasajes del diario de Santa Faustina y de todo aquel que con corazón sincero desea saber cuál es el mensaje que Jesús nos quiere dar por medio de Santa Faustina, incluso haciéndonos presentes lo mismo que está en el Evangelio, de un modo nuevo. Encontrará, ¿no? Aquel con buen corazón y deseo de encontrar la voluntad de Dios, encontrará este mensaje que está muy claro en el diario espiritual de Santa Faustina, y lo vamos a profundizar durante esta semana. Sé que se habla poco, sé que a veces puede ser difícil y uno puede decir, ay Padre, pero hay que hablar del amor de Dios, y es lo que venimos haciendo, y este es parte del mensaje del Señor. Más que buscar decir las cosas que a uno le gustaría escuchar, es importante decir las cosas que el Señor nos quiere decir. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿no? En primer lugar, mostrarles cómo en el diario de Santa Faustina está presente esta vocación de la devoción de la Divina Misericordia a preparar al mundo para la venida del Señor. Lo vamos a hacer simplemente leyendo numerales del diario de Santa Faustina, y el que pueden ir anotando justamente para repasar los conceptos, ¿no? En el numeral 1732, pocos meses antes del fallecimiento de Santa Faustina, Jesús le dice a ella: de Polonia saldrá una chispa que preparará al mundo para mi última venida. Después, numeral 1146, Jesús le dice: prepararás al mundo para mi última venida. Perdón, acabo de leer el numeral 429. Ahora sí voy a leer el numeral 1146. Antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Ahora leo el numeral 848. Jesús le dice a Santa Faustina. Como verán, estamos simplemente tratando de escuchar lo que Jesús le dice a Santa Faustina, ¿no? Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. En el numeral 965 Jesús le dice: habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Y en el numeral 1588 Jesús le dice: antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. También hay un numeral importante, el numeral 635, donde la Virgen María en una aparición le dice así a Santa Faustina: Él vendrá, no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya, es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder misericordia. Y por último les leo el numeral 83, que también nos llama la atención a este propósito. Jesús le dice: antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde quedaron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Bueno, he hecho simplemente enumerar los numerales del diario de Santa Faustina que hablan con tanta fuerza de este tema. Hay otros, sin embargo, estos son los fundamentales a mi criterio. Y
traigo a colación un comentario que hizo el padre Serafín Michalenko, que por ahí muchos de ustedes lo han conocido, han leído algo sobre él o visto algún video, que fue el vicepostulador de la causa de beatificación y canonización de Santa Faustina, sacerdote norteamericano, de la congregación de los marianistas, experto en Santa Faustina. Cuando le preguntan cuál es el mensaje fundamental de la Divina Misericordia, él dice: la Divina Misericordia simplemente viene a preparar la última venida del Señor. En su inglés escueto, un hombre de pocas palabras, pero muy importantes, lo dice así. Y bueno, es que el diario es muy evidente. Por ahí puede ser que nosotros tengamos una visión de la Divina Misericordia, como uno diría, solamente de cosas de la tierra, o muy sentimentalista, o de una devoción que no llega a cuajar en el drama de la humanidad, en la situación en la que vive el mundo, y cómo Dios desesperadamente busca darnos su misericordia en medio del mundo que se ha hecho reo de las propias consecuencias de sus acciones pecaminosas, porque la muerte es la consecuencia del pecado, dice San Pablo. Entonces el Señor nos da la última tabla de la salvación, como lo dice en otros numerales el Señor a Santa Faustina, por medio de su misericordia, y veremos que la fiesta, la imagen y todos estos elementos de culto a la misericordia de Dios son los salvavidas del Señor, las últimas tablas con las cuales nos hace tan accesible su misericordia antes del día de la justicia. Y uno no puede ser inocente, hacerle voto de la Divina Misericordia de la situación del mundo actual, que parece que se ha hecho feliz, ¿no?, ante una situación de pecado, se ha osificado en el pecado, y lo vemos en el materialismo, ¿no?, como una humanidad que parece que su propia felicidad es cuánto vas a tener en este mundo, cuánto placer podés conseguir y cuánto poder, ¿no? Las tres principales tendencias nuestras pecaminosas se han hecho como las reinas del mundo, ¿no? Y ahí derivaron todos los tipos de pecado, y que se lo va viendo en las leyes, y que, bueno, y deriva en qué todo eso, una violencia sin nombre, como la que vemos con el tema del el ensañamiento contra los más débiles, el aborto, la eutanasia, y también por el tema de la educación con ideología de género, pervertir a los niños, se mete con los niños, o para matarlos o para pervertirlos. Bueno, entonces este es el mundo en el que se ha osificado el pecado y parece el nuevo modo de vivir, y bueno, esto no tiene que ser ausente en nuestra mirada. Y también no solamente la crisis en el mundo, sino también de la fe católica, ¿no?, que se nota muchas veces, hemos puesto en nuestra fe, ¿no? Cuando uno ve ya que la fe ya parece no importante, no importar la verdad, no importar la doctrina del magisterio de la Iglesia, parece que hemos asumido como un relativismo, ¿no?, que da lo mismo, cada uno tiene su verdad, y eso dentro de nosotros, ¿no?, los católicos, o esta falsa misericordia. Hoy un devoto de la Divina Misericordia, alguien que difunde la Divina Misericordia, tiene que explicar bien lo que significa la misericordia para no caer en un amor divino o un amor entre los hombres que sea distinto al del Evangelio. Hoy se asume como católico muchas veces un amor que no es el del Evangelio. Y el amor del Evangelio, el amor de la Sagrada Escritura, es el amor de la misericordia, el amor de Dios que lo llevó a entregar la vida en la cruz. Y se asume con una especie de esa falsa misericordia donde no hay pecado, no hay necesidad de conversión, Dios es infinitamente bueno y vale todo para pecar. Lamentablemente eso pasa, y pasa mucho, que no nos pase a nosotros y que no caigamos en eso. Y también uno ve esta crisis en la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Hoy, con los templos cerrados, que gracias a Dios de a poco se van abriendo, pero lamentablemente a la Eucaristía, como se la trata hoy, como algo ya no esencial, como si Dios no estuviera. Lamentablemente la Eucaristía es como si Dios no estuviera allí, y eso es letal para nosotros. Bueno, esa es parte de esta humanidad que se ha ido apartando de Dios, y Juan Pablo II en el documento, les voy a citar algo muy importante, porque Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia, en su carta apostólica Rosarium Virginis Maria, el Rosario de la Virgen María, donde incluyó los misterios luminosos, el gran documento de Juan Pablo II, en esa carta, en el número 40 de esta carta apostólica, él escribe:
Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que solo una intervención de lo alto, capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar un futuro menos oscuro. Nuestro santo Papa Juan Pablo II invoca ya una intervención de lo alto como la única capaz de realmente orientar los corazones de las personas, de las autoridades, del mundo, y sin esa intervención de lo alto no podríamos esperar sino un futuro muy oscuro, ¿no? Pueden buscarlo, este documento, bajarlo, porque Juan Pablo II así nos advierte, y este es el marco en el que la misericordia divina ha sido revelado para estos tiempos, en este mundo, en esta humanidad. Y a partir de allí uno empieza a ver en la divina misericordia de un modo distinto, ¿no? Si este es el mundo que vivimos, y uno lo ve con realidad, y las palabras del Señor nos dicen, prepara el mundo para mi venida, vendrá el día de la justicia, uno se da cuenta que las acciones de este mundo van encaminadas a que nosotros mismos busquemos la justicia, porque, como dice San Pablo, y repito, la muerte es la paga del pecado, y vamos como endurecidos buscando el pecado. Entonces, hay numerales en el diario de Santa Faustina, donde ella recibe una gracia muy particular, que la llaman, o lo llamo yo, la iluminación de la conciencia, ¿no? Hay muchos numerales, yo le enumero los numerales, y vamos a leer algunos nomás, donde Santa Faustina se refiere a esta iluminación de la conciencia. Es como una gracia de ver el interior, la llama ella. El 852, el numeral 672, el numeral 56, el numeral 718 y el numeral 1541. Leo uno simplemente para tener una referencia. Repentinamente la mirada de Dios me penetró como un relámpago. De súbito conocí los más pequeños polvillos de mi alma, y al haber conocido mi nada hasta el fondo, caí de rodillas y pedí perdón al Señor, y con gran confianza me arrojé en su misericordia infinita. Tal conocimiento no me desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en mi alma un mayor amor y una confianza ilimitada, y el arrepentimiento de mi corazón está unido al amor. Estos relámpagos particulares conforman mi alma. Oh dulce rayo divino, ilumíname hasta los rincones más secretos y más profundos, porque deseo alcanzar la máxima pureza del corazón y del alma. También el numeral 56, escribe Santa Faustina. Sé bien lo que soy por mí misma, porque Jesús descubrió los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria, y por lo tanto me doy cuenta perfectamente de que todo lo que hay de bueno en mi alma es sólo su santa gracia. El conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. Y en numeral 718 Jesús le dice a Santa Faustina, ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías de horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Y les leo por último el numeral 1541, que viene al caso de por qué estos numerales son tan importantes en el contexto que vivimos de los últimos tiempos. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo, ellas tienen preferencia en mi misericordia. A la luz de estos numerales, donde hablan de una gracia muy particular, uno puede entrever que esta gracia que recibió Santa Faustina y que el Señor permitiera que nosotros tomáramos conocimiento de ella por medio de este diario espiritual, podríamos intuir también como hipótesis por qué esa gracia también para la humanidad en algún momento para todos.
como un día grande de la misericordia, un día de la misericordia, ese momento en el que el Señor ilumina y nos permite ver nuestro interior. No para desesperar, sino para conocer nuestra miseria, que se nos cayeran todas esas máscaras que nos armamos para nosotros mismos, para los demás, donde hemos transformado como el mundo lo ha hecho, el bien en mal y el mal en bien. Entonces, ¿por qué no esa gracia de ver nuestro interior? A veces para espantarnos de nuestros pecados, pero como pide la Divina Misericordia, para confiar en la bondad de Dios. Ya no apoyarnos en nosotros mismos, porque viendo lo que somos, sabemos que solamente podemos confiar en la bondad de Dios. Podría ser una gracia muy especial. Esto es, por supuesto, es una hipótesis, pero que está muy clara en el diario de Santa Faustina. Hoy la humanidad clama a ti desde el abismo de su miseria, dice Santa Faustina. Entonces, cuando un alma ve y conozca la gravedad de sus pecados, esto nos va a pasar en el juicio particular, en el momento en que uno se esté presentando ante Dios, en la propia agonía, sobre todo en la propia agonía. Entonces, sea que pase en nuestra agonía particular, o sea que nos pase en un momento toda la humanidad, tenemos que saber que lo único que podemos, lo único con lo que contamos es la confianza en la bondad de Dios. Y la Divina Misericordia viene para prepararnos a arrojarnos en la confianza en la bondad de Dios y no desesperar por el miedo, a no desesperar justamente porque nos damos cuenta de nuestra miseria. Bueno, pero también puede ser que llegue esto a la humanidad. Bueno, y dado el tiempo, este tema es tan profundo, tan importante, que simplemente les aviso que en esta semana vamos a hablar de algunos de los caracteres que habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo que trato de dar en las catequesis son cosas oficiales aprobadas por la Iglesia. Cuando son deducciones o hipótesis lo aclaro, pero nos basamos siempre en la enseñanza oficial de la Iglesia, en el magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de aquellas cosas que sucederán en el mundo, en la Iglesia, antes de la venida del Señor. Y como la Divina Misericordia está llamada a ser un preparativo para la venida del Señor, entonces estas cosas de las que habla la Iglesia, en el Catecismo, tendrán mucho que ver, o en todo caso la Divina Misericordia tendrá mucho que ver con aquellas cosas que habla el Catecismo. ¿De qué cosas habla el Catecismo? Las enumero porque a partir de mañana las vamos a empezar a analizar y cuál es el rol de la Divina Misericordia con cada una de estas cosas. En primer lugar, justamente con la iluminación anterior de la que hablaba, si bien el Catecismo no habla de esa iluminación anterior, si lo habla el diario espiritual, lo habla Santa Faustina, se lo dice Jesús a Santa Faustina, y la Iglesia aprobó el diario de Santa Faustina, pero el Catecismo habla de la prueba final de la Iglesia, la prueba final y la pasión de la Iglesia. Mañana vamos a ver qué es y cómo responde la Divina Misericordia a esto. Habla de una impostura religiosa, el Catecismo de la Iglesia. Habla de una solución aparente de los problemas del hombre. El Catecismo habla también de la apostasía de la verdad. El Catecismo habla del anticristo y de un pseudo-mesianismo. El Catecismo habla de una sacudida cósmica y de la venida de nuestro Señor y el juicio. Todas estas cosas que sucederán antes de la venida del Señor, en esas cosas que sucederán, la Divina Misericordia va a tener una fuerza especial, un llamado especial. Su vocación se terminará de cumplir, de manifestar en esos tiempos que vengan. Puede ser ahora, puede ser en nuestra generación, la siguiente, la que venga. La cuestión de tiempo no nos toca a nosotros nos toca discernir la Divina Misericordia, el Catecismo, tener presente estos temas. Por eso también es un tema de catequesis y lo voy a presentar en esta semana. Queridos hermanos, una alegría compartir con todos ustedes esta catequesis de la Divina Misericordia. Hasta que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.